Hola, 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 hola Gonza. Ya te invito. A ver, comenzamos un nuevo vivo y vamos a hacer la transmisión con Gonzalo Gorostar. Hoy tenemos un vivo muy lindo, muy especial y vamos a compartirlo con Gonzalo de Runaway. Así que bienvenidos a todos. Hola Gonzalo, Buenas, ¿cómo ¿cómo va? estás? Un Uf, placer igualmente, compartir este vivo, que hayas aceptado. Espera que acomodo la cámara que quedó bajita ahí. Que hayas estamos. aceptado la invitación. Qué lindo poder compartir y poder conectarnos te escuché que estás ahí en una isla, pero no sé en dónde. No, 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 no estoy en la isla, no, no, estoy en la Ah, isla de por... calor, en la isla de Sí, eso calor que sí. venimos formando. Sí, No, sí, no, tremendo, tremendo. Venimos con sí, 40 sí, grados sí, en este sí. momento de temperatura, así que Sí, yo también. Estás viene acá en Buenos calentito Aires el vos clima. también. No, estoy en Rosario, estoy en Santa Fe, En eh, Rosario. con Bueno, mucha humedad, así que sí. sumado completito, tenemos acá el combo de humedad y calor. Bueno, pero a pesar de todo eso, nos estamos juntando para compartir sobre seguir aprendiendo sobre esta conexión que tenías. Bueno, hoy vamos a hablar de todo. Yo les presento. Mi nombre es Giselle, él es Gonzalo Gorostarzo, si no, está bien dicho el apellido, ¿no, Está Gonzalo? perfecto, perfecto. De Luna Way. Y un poco vamos a compartir todo, ¿no? Porque también me interesa saber cómo fue tu despertar a todo este banco de datos nuevo que ahora nos vas a impartir encima de nosotros, con todo lo que es esta civilización celta, druida, vikinga, y esta conexión que ellos ya tenían innato con el ser superior, con esto que también ellos guardaron como civilización de esta conexión divina, que es lo que nosotros, ¿por qué viene este tema ahora a nosotros? Es lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno va teniendo su propio despertar y su propia conexión. Entonces, primero, después de acceder a qué son las ruinas y cómo nos sirven de herramientas con esta conexión, con esta divinidad que todos somos. Vamos a empezar de cómo vos despertaste a toda esta información en vos mismo. Bueno, fue medio así a los cachetazos, viste que a veces el despertar no es un suave, digamos, arrullo. A No, veces, digamos, es más lento y a veces como que te sacuden el árbol para que saltes, ¿no? Bueno, sí, en mi caso fue como decir, me venían dando pistas desde que era chico, me venían dejando esas famosas miguitas de pan en la cual uno, viste, las deja pasar, la verdad que sí, no las tomás. Cuando uno lo ve a la distancia, decir, mirá, me fueron o fueron trabajando conmigo hace un montón de años. Eh, Mi despertar empezó más que nada o con una cercanía muy grande al tema de la naturaleza. Yo eh, fui activista muchos años, soy activista ambiental, eh, estuve muchos años en el sur del país, 5 años eh, guiando, coordinando viajes en el sur, haciendo alpinismo, escalada, siempre qué muy en bien. contacto con la naturaleza, sobre todo con el tema de los árboles. Y bueno, el tema de las runas presente en mi vida, hace 20 años que tengo tatuajes de runa, nunca lo relacioné ni nunca fue que me llamara la atención en sí por la cultura vikinga. Me iban llegando qué sé yo, imágenes, mi hija cuando tenía 9 años me trae una figurita y bueno, me gustó, me la tatué en la espalda y esa figurita resultó ser un Yggdrasil, un árbol de la vida. Eh, y después cómo se fueron relacionando cada uno de mis tatuajes con runas, bueno, con el lobo Fenrir, que es uno de los hijos de Loki, con una brújula vikinga que tengo en mi pantorrilla, una cruz celta que tengo en mi brazo, pero nunca fue atado, digamos, o me voy a hacer esto porque no sabía el significado, de hecho nunca lo supe el significado. Eh, Atado que hace 3 años me regalaron una bolsita que tenía unas piedritas dentro y dije, ay, mira qué lindas son los dibujitos Vos estos, eran las dijiste, ¿qué famosas hago con runas. esto? Y dije, ah, mira qué lindas son azules. Sin relacionar que las tenía tatuadas en el cuerpo, por ejemplo. A ese punto de que uno duerme o que no.
que Sí, no va relacionándolo, ¿no? te Bueno, comprendo porque a mí me pasó lo mismo, como todo estaba ahí afuera para que vos lo vieras y no tenía una relación hasta que en un momento todo se relaciona y empezás a caer a que, ah, claro, ¿no? O sea, venía tal por cual. acá, siempre estuvo ahí y nunca lo había notado, ¿no? Y este llamado, que lo dijiste y por eso estoy con una sonrisa así, pero porque la sincronicidad y cómo se da, en todo se da siempre de la misma manera. A veces muy de repente, como vos decís, y despertás así porque ya es tiempo, y a veces más paulatinamente, pero igual a través de estas miguitas de pan que te van marcando el camino que sos vos mismo, y todo tu historial acálico, todo lo que representás como conciencia, dibujando la plantilla para vos, ¿no? Yo decía, yo siempre dije, desde chiquitita, muy chiquitita, desde que tengo uso de razón, la naturaleza y los árboles son como mi familia, son como que veo un árbol y me transmite tanto. Me acuerdo que yo vivía en colonias cuando era muy niñita, siempre me anotaban todo el verano en colonias, y yo tenía, no me relacionaba, era muy introvertida porque estaba muy llena de problemas de adultos siendo niña, pero, ¿qué hacía yo? No me relacionaba con nadie, con niños, pero me iba al bosque, porque en la colonia había un bosque impresionante, y me ponía a hacer casitas en los árboles y usaba mi imaginación y compartía mi día con los árboles que hoy comprendo recién hoy, que ahí yo no estaba sola, que estaba recordando lo que hacía en otros tiempos, en otros lugares, en otras constelaciones, y que me estaba conectando con lo que ya somos, que es la divinidad que somos, ¿no? ¿Cómo se da todo esto de Tal, manera... tal cual, cómo se va despertando esa memoria y digamos, cómo lo estuvimos trabajando sin saber ese contacto o esa Sí, cercanía, esa conexión con nuestro yo superior, que a veces todo el ruido que nos rodea o nos rodeaba, lo van tapando. Es decir, cuando uno parece que van caminándose, vienen por otro lado con ruido de otra forma y salís para el otro. Pero bueno, llega un momento de que te ponen los puntos y dice, bueno, hay que ya es tiempo. despegar. Sí, Yo me abrí los registros, eh, hay algo, me movilizó, me bajaron uno de los símbolos, y a raíz de eso fue como un cambio muy fuerte. Primero dormido, primero mientras estaba dormido, a manejar energía, con casi el infarto de mi mujer, porque veía que vibraba la cama, bueno, unas cosas medio extrañas. Eh, claro. y a ver, encontrarte que no tenés un 0800, estás despertando, que en mi caso, que en mi caso lo tuve gracias a André Bernabé, que teníamos ya una relación de amistad y demás, y bueno, André, me está pasando esto y que te lo aclarara y que también, digamos, llevar un poco tranquilidad Qué a mi mujer, a bendición. mi hija, es decir, que por suerte también compartimos, digamos, el mismo despertar y estamos en la misma conexión, pero bueno, es muy fuerte para uno mismo. E incluso Sí. empezás a plantearte, che, me estoy volviendo loco, estoy escuchando cosas, estoy viendo otras, Sí, estoy vos tuviste la para, bendición de tener a Andre como guía, que nada, Andre yo no la conozco, pero es quien ordenó mis registros de manera online a través de sus videos con Nati y que bajó mi banco de datos. Sin Andre no podría haber estado hoy con la coherencia que estoy con mi banco de datos, ¿no? Sabiendo ya. Y yo, cada cosa que me pasaba, yo creía que me estaba volviendo loca. Y encima no tener con quién compartirlo, porque con quien lo compartía, si no le pasaba lo mismo, sí, te decía, vos estás loca. Entonces era bastante difícil el camino ahí sin guía. bueno, y lo veo mucho cuando abro los registros, en mucha gente que está despertando o está despierta y que siente incluso angustia por eso, por no poder comentarlo con alguien, cuando tu entorno, digamos, lleva otro ritmo, porque tenemos que entender que el despertar de cada uno tiene su ritmo, su tiempo, y no está ni bien ni mal, digamos, no hay que apurar nada. No, Lo importante y lo bueno de todo esto es que tenemos nuestro pack básico igual todos, todo, ninguno tiene más poder que el otro, esto está no, todo a la mano de todos, y después, bueno, cada cual va activando esas teclitas con su tiempo, con su espacio, con su despertar, pero bueno, a veces genera esa angustia de decir, bueno, ¿qué me está pasando? No tengo con quién comentarlo, o veo los videos y a mí me pasa otra cosa distinta a lo que están diciendo los videos, o
empezar a dudar de qué es lo que uno escucha, y por suerte, digamos, se viene dando de que son muchas las personas que vienen tomando contacto, que esto que se viene tomando mucha luz, Sí, y para todos los gustos. Eh, Siempre lo planteo, a ver, esto es una cuestión de vibración, de sentir. Lo sí, primero que debemos hacer es ponernos en duda y poner en duda lo que escuchamos. ¿Bien? sí, Y tal cual. ahí como pasar ese tamiz para poder sentir qué es lo verdaderamente nos vibra. Y lo que digo que está bueno de que haya para todos los gustos, porque hay gente con la que uno los escucha o ve un video y resuena más que con otro, y no Sí. quiere decir que con el que no resuene esté equivocado o esté No, diciendo algo que no es veraz. Simplemente es a nivel vibración, esto es para que llegue a todo el mundo. Entonces, algunos exacto. transmitirán en FM, otros en AM, y lo vamos captando así, es esa forma. Yo tengo, yo tengo el mismo mensaje, a mí se me explica, a mí nada también, en mi servicio se me puso a hacer esto, pero como canal de comunicación y para seguir expandiendo la información para que les llegue a la cantidad de almas que resuenen. Y somos tantos canales disponibles como frecuencias de humanos que somos. Entonces vamos a resonar con unos o con otros y es todo perfecto. Y al fin y al cabo te das cuenta cuando estás con la información que todos, más allá de que tengan contacto o no, todos los canales bajan la misma información. Tal cual. Tal cual, y lo importante de esto es poder discernirlo, poder, vuelvo a repetir, hasta cuestionarnos, porque es la mejor forma de uno poder visualizar en lo que uno cree, en lo que uno siente, ¿no? Es esa forma de ir por el camino que a uno le resuena sobre todo, ¿no? Y no está mal, digamos, escuchar a alguien, a otros no. El No, mensaje no. es el mismo, llega de distintas formas, pero lo importante es poder estar abierto a ese canal, estar dispuesto a poder cuestionarlo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y ahora, ¿cómo llega, cómo estas civilizaciones tan bellas, porque también la información fue distorsionada, lo que nos llegó, no sé, uno dice vikingos, y si vos ves la serie de vikingos, que me la vi toda y me encantó, y había algo que me resultaba familiar y algo que no, ¿no? Pero viste, cuando vos ves la serie decís, che, tan sangriento era el asunto, y no, quizás es como las historias que nos contaron, no, éramos una civilización más como esta, con las cosas buenas y sus cosas malas, pero una Claro, conexión con el mundo de la eh, divinidad y con su interior única también. lo que uno tiene que poner en contexto primero en el momento en el cual transcurría. Estábamos hablando de una noche Exacto. galáctica en el cual la Sí. violencia era lo que preponderaba. El momento de El mayor eje de la densidad. Tierra, exactamente, el eje de la Tierra no permitía ingreso de gran cantidad de fotones, con lo cual, digamos, estábamos sumidos literalmente en una Sí, bola de oscuridad. sí, Bueno, era la sí. forma de cómo manejarse, pero bueno, lo mencionaste, un poco se distorsionó esa historia, esa misión sobre todo que tenían los vikingos, que era el llevar o mezclar el ADN lesadiano élfico de la raza aria, Sí. llevarlo y mezclarlo con el resto de los linajes para ir conformando, digamos, esas fibras de ADN crístico, de humano luz, en el Ese cual, crisol de razas que tenía que tener esa información para hoy, hacer lo que nosotros estamos haciendo. sí, y en un contexto que ya venía con muchos traspiés, Atlántida, Lemuria, que venía a los tropezones de este plan, en el cual, bueno, había que ir buscándole qué oportunidades, y se iba no improvisando, porque el plan estaba realizado. El tema es cómo se llegaba o cómo se lograba traspasar esa barrera de oscuridad en un momento en el cual quienes tenían por ahí conexión directa con lo divino eran pocos, justamente porque los fotones que llegaban a Gaia, a Tierra, eran muy escasos. Entonces, bueno, estaban los oráculos, estaban los druidas, quienes servían de puente, digamos, con el resto de las personas. Y el pueblo vikingo Exacto. tenía una devoción muy grande eh, por sus dioses, con la divinidad. La forma de comunicación era a través de las runas, pero por eso también
resultó muy difícil eh, por dos cuestiones. Una por distancia, por donde estaban, y otra por el anclaje que tenían y por cómo vivían la divinidad, de poder ser avasallados o por el cristianismo o por todo lo que fue, digamos, las distintas formas de colonizarlo, de querer Sí, someterlos, ¿no? Eh, de hecho, fueron en esa expansión que tuvieron, incluso llegando a América, cumpliendo esa misión de ir mezclando eh, su ADN. Y hoy sí. justamente leí un informe en el cual, cuando empiezan a ver las distintas ramas de ADN, la que menos prepondera es el ADN escandinavo, que sería el original, entre comillas. El origen. Pero, claro, pero en el cual se ven, digamos, dentro de la raza vikinga, mezcla con razas mesopotámicas, con razas en España, digamos, tenemos con los pueblos vascos, en América, en Rusia, es decir, tuvieron una expansión territorial enorme, Terrible, sí. no solamente como se lo conoce por el tema de la conquista, sino también por el tema del comercio. Era como los fenicios, es decir, tenían mucha expansión en cuanto a lo comercial. Entonces ahí es donde se iban desarrollando, iban contactando y mezclándose. No, ¿Sí? vos ves fácilmente que ellos no veían límite, todo lo contrario, ¿no? Porque inclusive en este comercio no estaban, este mezclar culturas todo el tiempo, pero siguiendo siempre su guía, ¿no? Esa conexión con sus dioses que era tan única, esa guía interna, esos druidas, esa conexión que hoy, cuando vos lo decías, se me venía Andrea, ¿no? Que ella, de alguna manera, a pesar de que también debe haber sido muy difícil para ella como biblioteca, mantuvo su conexión interna para bajar toda esta información. Fueron grandes Y civilizaciones y todos tenemos un poco de todos ellos, porque está en nosotros. sí, 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 por eso te digo, incluso, a ver, día a día también hasta se va desmitificando los mitos, ¿no? Todo esto Sí, se habló de que eran mitos, de que habían llegado a América, y cada vez existen más probatoria porque han encontrado desde yacimientos arqueológicos en Terranova, con instalaciones de más de 100 personas, digamos, no es que cayó un barquito con uno perdido, dos perdidos, no, una colonia de 100 personas que habitaba ahí, con costumbres, con materiales y demás. Eh, Después, bueno, desparramados en distintas culturas, en el hecho de Kukulcán, cuando se lo nombra en toda la cultura mesoamericana, la parte maya, como el dios blanco, el dios barbado. Vamos más abajo y Tiwanaco eh, también hablan de esos dioses blancos, altos, barbados, rubios, cuando no tenían ni siquiera una referencia para ver de dónde lo sacaban, porque las personas eran morenas, bajitas sí. y no tenían un espejo al decir, bueno, che, mirá, se parece a fulanito. No venía No, desde la imaginación de nadie. no, no, Habla a ciencia cierta que habían tenido algún contacto, de alguna forma lo habían tenido. exacto. Sí, Eh, exacto, tal cual. Y esta cosa que, vos fíjate, trayéndolo a la actualidad, lo que tenemos que hacer nosotros, como conectar con nuestra propia divinidad y a través de ahí conectar a la fuente y para poder manifestar eso que somos en verdad, pero ya sin distorsión, ¿no? Ya siendo bien, estamos conectados con el todo. Y esta confianza plena y absoluta, al modo como yo te escuchaba, porque obviamente estamos en lo mismo y te escucho en tus vivos y me encanta incorporar esto que somos. ¿Cómo se mandaban? ¿Cómo conectaban y elegían? Porque te escuché a vos, yo no lo sé. Lo aprendí de ti. ¿Cómo elegían? Se conectaban con la energía del árbol para saber qué árbol iban a elegir para saber hacer el barco y de qué manera, y cómo confiaban, ¿no? A sus dioses todo y se mandaban a atravesar el mar. Esa confianza igual es la que nosotros tenemos que tener hoy en día para creer primero en lo que somos y conectar, porque la maquinaria la tenemos, ¿no? Pero esa Tal confianza cual, plena y tal absoluta. cual. Era un salto de fe. Y con Sí, respecto a, eso, a elegir el árbol, hablaba también de la vibración y de los materiales. André lo explica sí, muy bien, que eran árboles que contenían mayor cantidad de silicio, el silicio como superconductor, es decir, más sí. allá de un barco, lo que estaban construyendo era una verdadera nave, Una porque nave. incluso las características físicas de esa nave, de ese barco,
en el cual tenían una quilla prácticamente inexistente, serían prácticamente planos, eh, porque por eso podían navegar en ríos, digamos, desembocaban del mar y podían entrar en un río o en algún Sí, curso de agua sin cambiar de vehículo, ¿verdad? Pero bueno, hablaba de un deslizamiento sobre la superficie del mar y también con la forma de guiarse. Ellos trabajaban, tenían lo que se llamaba piedra solar, que era una piedra, obviamente con tecnología que no era de aquí, que captaba los rayos del sol, por mínimo que sea, estamos hablando de un clima absolutamente brumoso, frío y demás, y con eso se iban guiando y cruzaron el océano, es decir, cruzaron el Atlántico y llegaron a las costas de América y se desarrollaron en un montón de lugares y pasaron por toda la parte del estrecho de Gibraltar, digamos, pasaron por zonas en las cuales toda la parte que bordea, digamos, lo que es el Canal de la Mancha, digamos, entre Inglaterra y Francia, es decir, son zonas de altísimo oleaje, zonas de tormentas, y lo y en traspasaron y llegaron sí, y fueron multiplicándose en distintos lugares. Pero bueno, sí, muy atado a esa divinidad, ¿no? Ellos lo primero que hacían era invocar o entregarse a esa misión, eh, consultaban las runas iban grabadas sobre todo en el timón y en la quilla de los barcos, como una forma de protección y de conexión con lo divino, es decir, tenían una fortaleza espiritual muy grande, eh, con lo cual, digamos, eso potenciaba sus ganas, digamos, y su forma de ir. sí. Y es esto de saber que realmente no estaban solos, que realmente no solo eran ese cuerpo vehículo que veían, ¿no? Saberse, sentirse, saberse que había algo más y que ellos conectaban con eso y utilizaban eso a su favor siempre. Lógico. Tal cual. Y vos fíjate que en esa entrega máxima que tenían, que era dar su vida, sobre todo quienes morían en batalla, eh, hasta era un honor entregar su vida porque esa vida continuaba en el Valhalla, que era ese templo dorado en el cual habitaba eh, Odín, y en el cual seguían con sus costumbres de batallar y demás, pero preparándose para algo más grande, que era el Ragnarok, que era digamos, el fin de la historia o el fin de la vida de los dioses, como se la conocía, era una especie de apocalipsis, ¿verdad? Sí, sí, Preparándose día a día, y quienes morían en batalla o quienes quedaban heridos en batalla en el Valhalla, durante la noche, como que después del gran banquete, resucitaban o reponían sus heridas, es decir, era como un bucle en el cual ellos seguían como reencarnando con su misma misión. Por eso es que, digamos, mantenían esa fe y no tenían nada que perder. Es decir, tenían una fe no, tan grande que no tenían nada que perder. Era todo no. ganancia para ellos, incluso la muerte, que era una forma, una Exacto. visión muy, muy importante de que no era el fin, la muerte no era un fin. No, no. Y eso es lo que todos estamos aprendiendo hoy, que la muerte no es un fin, es una transformación, que lo que somos es eterno e infinito y que se expresa en múltiples dimensiones, en múltiples constelaciones, que nada se termina, que al fin y al cabo todos son simples viajes de experimentación de la conciencia, que es lo que elige, trascenderse, experimentarse, expandirse para autoconocerse. Tal cual, digamos, Entonces, sí, sí, decir. te escucho, que es un placer, dale. Después te pregunto. No, y sobre todo en ese desapego, empezar a aprender algo que nos cuesta tanto, ¿no? El desapego no solamente a la vida, sino hasta eh, de cuestiones banales, ¿no? Hoy, eh, a ver, se nos corta la luz y nos agarra un ataque. Por mínima cosa que nos pase, ya nos genera un caos, un desorden general, como que nos descentra de todo. Y a ver, estamos hablando del desapego a la vida, y A todo. era algo común, era algo como simple, porque el que no iba al Valhalla quedaba como espíritu custodio de su casa. Se lo enterraba en el Sí. hall, digamos, como si fuera en el umbral de la casa para que ese espíritu guardianara o cuidara también eh, a, a su familia.
Con lo cual, Sí. digamos, había una continuidad permanente en esa vida. No, no era alguien que quedaba olvidado o que moría y moría, digamos, se resignaba a morir. Tenía una misión, continuaba con su misión. Exacto. Y también algo muy, pero muy bello y muy interesante es la postura de que también lo mencionabas, pobre, debes estar aburrido de contar lo mismo, pero no me importa, lo contaste igual. La postura del divino femenino en esa civilización, como una mujer era vista con el mismo valor que el hombre, a la misma altura, podían ocupar los mismos puestos y cómo se respetaban unos a los otros en ese sentido, que hoy por ahí eso no se manifiesta tanto, pero hacia ahí vamos, ¿no? A equilibrar, fundir en cada uno de nosotros este divino masculino y femenino que somos, al margen de lo que cada uno es. Tal cual, y en las dos civilizaciones, a ver, tanto la celta como la vikinga, a ver, en la celta es como que perduró más o preponderó más ese pie de igualdad, ¿no? Las mujeres celtas podían acceder, digamos, a lo mismo que accedía el hombre. Y con respecto, digamos, a la parte, digamos, de conexión con lo divino, los druidas y las dríades, que eran las dríades, las druidas mujeres, o las bandruid, también no había, digamos, una diferencia. De hecho, podían gobernar, podían ser embajadoras, mantenían la misma categoría. Y de hecho, bueno, en el caso de los celtas, la mayor divinidad es una mujer, Danán o Ana, Dana, digamos, como diosa preponderante del Olimpo celta. Y era tan fuerte, como siempre menciono, esa imagen de Dana, de la diosa de la, era muy relacionado con Gaia, ¿no? De la diosa Sí. de la fertilidad, ¿no? Muy relacionada con la luna llena, con todo lo que era la parte de la fertilidad de la mujer embarazada, que al momento de ser tomado por el cristianismo, ¿no? La cultura celta y eh, toda esa zona, hasta la transforman en una santa, la transforman en Santa Brígida. Eh, Claro. Al no poder, digamos, borrarla del Distorsionada. mapa, la fueron como cooptando, ¿no? Sí lo hicieron en la historia, digamos, vikinga, fue como ningunear o bajarlo de categoría a las diosas, ¿no? Con los vikingos estamos hablando de que hay más de 15 diosas y jugaban un papel importante, ¿no? Eh, con respecto a, a lo que siempre por ahí se ve, eh, que a Odín como el padre de los dioses y como mencionaba antes, todo el guerrero iba a ir a parar al Valhalla, no, digamos, quienes iban seleccionando, digamos, a los guerreros eran las valquirias, que eran guerreras mujeres, que iban recorriendo, digamos, el campo de batallas montadas en lobos, pero no todos iban al Valhalla. La Claro. mitad iba al Valhalla y la otra mitad iban con Frigga, que era la esposa, una de las esposas de Odín, al Futbank, que era el palacio de Frigga y era la gente del pueblo, ¿no? El Futbank quería decir gente del pueblo o gente cercana al pueblo, que eran estos quienes iban a guardianar al resto de la gente que quedaba, digamos, en tierra. Y eso es poco contado, siempre fue, no, iban todos con Odín, iban al combate y demás, es como que se la dejaba un escalón abajo. Y Frigga era la única mujer o la única fuera de Odín que podía sentarse en el trono de Odín. Nadie podía osar sentarse en el trono de Odín. Y eso por ahí tampoco está en los relatos eh, tradicionales. El papel de las Nornas, ¿no? De las Volvas, que eran las diosas del destino, ¿no? Las mujeres eh, encargadas del destino, que incluso regían hasta los mismos dioses. Que siempre o no se Sí, las contaba o era con un papel menor. Eh, sí. por eso digo, los celtas sí mantuvieron esa forma o esa jerarquización del divino femenino, eh, y no fue así con el tema de los vikingos. Pero qué bello, qué bello. Y ahora sí, entrando al tema de las runas, eh,
¿qué es? ¿Cómo fueron creadas? ¿Qué energía, qué componentes tienen? Para que, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero todo para que se enteren los que están, los que van a ver el vivo. ¿Cómo fueron creadas? ¿Quiénes las creaban? ¿De dónde salía el material ese que son? ¿Cómo sirven de herramientas? Y luego, lo que sí te quiero preguntar al final es si cualquiera puede acceder a tener un juego de runas y a conectar o empezar a jugar con esa conexión. Eso al final. Ujú. Bien. Bueno, las runas, quienes las crean son unos personajes que acabo de nombrar, las Nornas o las Sí, Volvas. Las tallan a partir, digamos, de los restos de la raíz del Yggdrasil. El Yggdrasil es el árbol sagrado, el árbol de la vida, que es quien sostiene, digamos, los 9 reinos, ¿no? Eh, la parte de las raíces está Nidhogg, que es una especie de serpiente, un dragón, eh, que empieza como a roer o a querer eh, romper las raíces del Yggdrasil para que éste tambalee y los mundos también tambaleen, con esa alegoría, digamos, a lo siempre el negativo, ¿no? dragón haciendo de las suyas. Sí, a veces negativizado el dragón, pero con una función muy, muy Con una importante. Y función este año, sobre exacta. todo, Sí, por eso. nuestro héroe el dragón, ¿no? Por así A llamarlo. Es el año del fusionarlo en dragón. cada uno de nosotros ahora, a Totalmente. incorporarlo, a integrarlo. A activar ese dragón. Pero bueno, con esos restos de madera, las Nornas tallan las runas como una forma de contacto con la humanidad. A su vez, digamos, van sanando, ¿no? Día a día esa, esa raíz para que no colapse, ellos la van sanando, y esas runas quedaron siempre a los pies del Yggdrasil. eh, la forma de comunicación que tenían originalmente las Nornas era a través de tomar la forma de cisnes o de sirenas y de esa forma acercarse a los hombres y susurrarles o como yo digo, spoilearles un poco su destino y darles esas premisas, esas pequeñas, pequeños datos como para poder ir evolucionando. Y luego, bueno, quien las descubre o quien las potencia o quien por ahí más las populariza, ¿no? O quien las pone a disposición de la humanidad es Odín, que él accede a través, digamos, de un sacrificio propio. Él se cuelga del Yggdrasil, primero Sí. se rasga su cuerpo con Gungnir, con su lanza, y cuelga cabeza abajo 9 días y 9 noches sin beber y sin comer, para lograr esa elevación, digamos. Eso también está muy relacionado también a la elevación de Buda, digamos, también Sin relacionado duda. con un árbol. Sí. Ahí a los pies del Yggdrasil, entonces toma las runas y es como quien empieza a entenderlas y a acercarlas a, a los hombres como para poder, digamos, tener esas pequeñas pistas o ese contacto. Y, y era una forma muy, muy común, es decir, no es que para las grandes hazañas se consultaban a las normas, perdón, a las runas, como te decía, para las salir de una expedición. Era para todo, desde para ver cuándo tener familia, hasta cuándo sembrar, cuándo comerciar, cómo iba a venir el clima, cómo ir preparándose para ese invierno, cómo ir adaptándose. Era absolutamente para todo el resultado de una batalla. Eh, por eso digo, tenían una fe muy grande y un contacto muy grande. En ese caso, interpretados nada más por los oráculos, que eran quienes tenían por ahí mayor eh, dominio, ¿no? de las runas. Hoy por hoy, con lo que había dicho al inicio, que tenemos todo este pack básico y conexión igual todos podemos tomar contacto, no solamente con las runas, ¿no? Con cualquier tipo de oráculo. Es un canal de comunicación con nuestro yo superior. Sí. Siempre digo, a ver, las runas son como si fueran el WhatsApp, en el que nuestro yo superior se comunica con nuestro yo. ¿Bien? Y las runas vendrían siendo ese WhatsApp. No hay una Tal cual. cuestión
mágica, ¿no? No hay una cuestión que sea algo de que tiene que haber un iluminado que lo haga, ¿no? Hoy tenemos Gonza, todos posibilidad. Sí, ¿sabés lo que tenés que hacer? Tenés que dar, enseñar, porque más allá de sí ser la herramienta de conexión, la gente tiene que saber, porque yo no lo sé, obvio, el significado de cada runa. Si te tendrías que armar un taller de eso, me parece que yo me viene, anoto la primera, ¿eh? Del vienen significado de las runas. vienen pidiéndolo bastante, es decir, está en idea por ahí a lo mejor hacer Sí, mitad de marzo, eh, que sería la primera vez, digamos, que lo hago, tengo que armar bien cómo sería, a ver si se hacen una sola vez más extenso, se hacen 2 o 3 veces. Está dentro, porque la verdad que hay mucha sí. gente que Date tu lo tiempo, pide. pero armátelo, porque va a salir, bueno, vos también tenés conexión, ¿no? Pero me está diciendo, va a salir, pero va a salir como herramienta para muchos, o sea, va a salir, en serio, vas a ayudar a mucha gente, bueno, como todos, ya sé que sos canalizador de registros akáshicos, yo también, ¿no? Pero que hay muchos, inclusive, no sé si das formación de registros, pero cuando yo doy formación, no ahora, este año todavía no estoy dando, pero hasta el año pasado, las personas como que se bloquean, y te habrá pasado a vos mismo, al momento de bajar la información de la nada al papel, recibir, ¿no? Más allá de tener esos canales abiertos de clariaudiencia o clarividencia, lo que sea. Teniendo una herramienta como un tarot o unas runas, es otra cosa el asunto, baja muchísimo más rápido y es una Sí, herramienta sí, de sí, sí. facilidad de conexión al yo superior. Bueno, yo la sesión un poco la combino, yo hago la apertura de registros akáshicos y luego del cierre de la apertura de los registros hago una tirada de runas y lo mágico de esto es justamente que en esa lectura de runas muchas veces o refuerza algún concepto de lo que ya te fueron dando en la apertura o te suma como conector o te agrega esa piecita que falta o te machaca con algún tema en especial, con lo cual, digamos, va muy atado uno a otro. Empecé haciendo, lo hice, digamos, yo eran terapias Sí. independientes y lo hice con un amigo y me empezó como a sonar, a vibrar y después no hago en forma individual, hago las dos cosas juntas. Y Sí, es muy, muy, muy lindo porque es una forma muy visual también para la otra persona y familiarizarse con esa runa que salió, que aparte tienen relaciones con piedras, tienen relaciones con cartas de tarot, tienen relaciones con signos astrológicos, con elementos. Eh, maravilloso. es como que se arma un panorama general o un telar general, que la verdad que es como vos decís, es más simple o refuerza ese mensaje que a veces recibimos como canalizadores. Sí, 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 tal cual. A mí me pasó lo mismo. Y bueno, y este año ni hablar que todo cambió. Ya daba cierto tipo de formaciones y, y sesiones hasta el año pasado, y después del 11-11 vinieron, me volaron la agenda, me dijeron, te dedicas con amor, ¿no? Pero en síntesis, haces esto, es esto o esto, para esto viniste. Y ahora me preguntan qué sesiones das, y yo me tengo que sentar a preguntar qué queda y qué Que no me queda. dejan. Y sí, porque me acomodan ellos la agenda, digo ellos porque es como un séquito, ¿no? Cuando uno conecta ya después, y a todos nos va a pasar, así que quédense tranquilos, porque más ahora viene este despertar y todos se empiezan a conectar y ahí van a hacer, che, me llega esto, me siento esto, veo esto, y eso es lo lindo y lo divertido de tener esta maquinaria. Pero, A perdona vos esto, el once ¿qué? once a vos el Sí. 11-11 te hicieron frenar. Bueno, yo el 11-11 abrí mi página de una web y ahí arranqué. Así que bueno, fueron pasando la posta el No, mismo yo te día. cuento, el 11 claro, bueno, pero porque a mí me bajó, ya el 11-11 me bajó todo el banco de datos de Sirio, y de entrar en plan, y ya directamente se me dijo qué era, porque no es quién, es qué tipo de conciencia y frecuencia era, y cuál era mi misión, qué había hecho. Yo tenía una duda bueno, de mi experiencia, no importa cómo habité la Tierra y no sé qué, y nada, todo se fue, todo bajó como una columna de información que me choqueó,
Y ese mismo día me pedían que hiciera un vivo, el primer vivo de muchos. Y yo entré llorando y me acuerdo que le dije a mi marido, así le dije, mi marido nada que ver con esto, vos tenés la suerte también de que estás acompañada, mi amigo, pobrecito se está despertando a medida que ve las locuras que a mí me están pasando, me han pasado. Entonces muchas veces habrá querido internarme, pero se quedó ahí expectante y vio que la loca andaba, que la loca andaba, seguía, algo sanaba, algo se acomodaba, y algo de verdad había, ¿no? Por todo lo que uno manifiesta en su realidad cuando conecta realmente con lo que es. Entonces entré y le dije, hice mi conexión, ¿viste? Portal 1112, y yo pensé, bueno, bajaron, me dijeron, es esto, es hoy te tienes que entrar en propósito y plan divino, porque si no se perdía, ¿no? Como diciendo, ¿qué sentido tenía haber venido si no vamos a hacer esto? Y le dije, los guías me dijeron, entré llorando y le digo, los guías me dijeron lo que tengo que hacer y no quiero hacer vivos. En realidad era, hace un año me venían diciendo que tenía que compartir la experiencia del ser humano, que habito como Gise, y compartirla, ayudar a despertar conciencia y todo lo que se está haciendo estos canales hermosos. Que claro, nada que ver con el mundo espiritual. Me dice, ¿qué? A vos nadie te tiene que decir nada. Yo te estaba remangando. Vos hacés lo que vos querés hacer y no le das bola a nadie. Y Bueno, en el llanto me empecé a reír porque dije, no, mi amor, espera que son los guías. ¿Quiénes son los guías? Yo no los conozco. Te no, juro no, que pero es fue así, viste, a veces te, digamos, o te empujan, o arrancó o te empujan. tal cual, tal cual. Y eso también les pasa mucho. Yo tengo en sesiones personas que de repente les pasan cosas que, claro, esto es por eso estamos los que despertamos, despertamos a la conciencia de lo que somos, nada más. Y a la conciencia de por qué estamos habitando la Tierra, ¿no? Que al fin y al cabo somos conciencias cósmicas, estelares, en campos de energía, orbes de luz, de un campo de frecuencia específica, habitando la Tierra para algo en específico. No estamos en vano aquí, en un avatar, con esta inteligencia, con este aparataje divino que cada uno tuvimos que aprender a utilizar este software, este hardware, porque no sabíamos ni cómo funcionaba. Y bueno, y los que Bueno, hicimos ese trabajo ahora podemos señalar el camino para quien resuene y a quien le haga bien, ¿no? Pero exacto. volviendo, No, porque si no, no, nos ponemos a hablar entre nuestras experiencias y nos perdemos, Gonzalo. no, pero a veces está bueno porque en muchos casos hay gente que eh, cuando uno va contando a veces la experiencia de lo que le pasó, que esto no fue que te mandaron un mail y te dijeron, no, bueno, apriete acá y acá se va a activar. Em, que también pueda contar con todas aquellas personas que, bueno, estamos transitando todo este camino del despertar y demás, como para consultar, como para tomar como, como dato y a su vez, digamos, a veces sacarse esa angustia de sentir qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, que verdaderamente no te estás ni volviendo loco ni demás. Al contrario, es una palabra que un poco hay que desterrar, el tema de la locura. A Sí. veces cuando éramos chicos y esos famosos de amiguitos invisibles, no, lo que estábamos teniendo era una conexión pura, directa, sin velo con nuestros guías, con nuestros guardianes, con nuestro yo superior. Bueno, y empezar a, como el otro día escuchaba a Navana y que también, bueno, ahora Israel del Mayor, Sí, decir sí, sí. que había que acercarse a ser más como niños, a reírse, a bailar, a cantar, a tener esa pureza de cuando uno es niño, es cuando uno no solamente eleva la vibración, sino va entre una dimensión y la otra, o donde va eh, logrando mayor conexión, ¿no? Es como que Sí, baja la guardia, saca todos esos preconceptos que tenemos forjados de años sí. de distintas culturas y, cosas que se nos han metido en la cabeza, eh, para empezar a trabajar en mucho más directo, ¿no? Sin Sí, ese preconcepto o ese, esa sin traba que a todo lo veces que nos nos ponemos. envuelve. Exacto, sin todo lo que nos envuelve como humanos. Mira, acotando a lo que das como información ahora, pues imagínate que yo como campo de conciencia que soy, habité un vehículo ya adulto, más o menos 2013-2014.
como campo de conciencia. Eso tiene un nombre, supuestamente, para los humanos. Puede ser lo que se llama un walking. Imagínate que desde entonces, ¿no? He transitado, o sea, fíjate mirá lo que estamos escuchando, ¿no? Y de repente de estar un ser 5 años con una enfermedad, yendo de la cama al baño y del baño a la cama, un día se levanta, antes siempre podía comer solo arroz, de repente ahora está comiendo todo, verdura, ¿no? Un día se levanta y es otra persona. Y yo estoy con la misma pareja desde ese entonces, ¿no? Hace 11 años que estamos juntos. Y él me decía, ¿vas a comer esto? No, de repente, 5 años de enfermedad, y no poder solamente arroz hervido, y de repente que diga, tengo ganas de verdura, tengo esto. Y claro, y en ese entonces, bueno, como el cuerpo vehicular que iba a habitar, que habité, estaba muy densificado justamente por la enfermedad y todo su historial akáshico, no se le pudo correr el velo para que yo esté en conexión directa con esa conciencia divina que todos somos. Entonces, al habitar el cuerpo, tuve el velo como cualquiera, ¿no? Como cualquiera. Entonces, cuando pasan estas cosas, la conciencia, nadie echa a nadie, trato con mucho cuidado las palabras también de decir, la conciencia que habitaba decide partir, ¿no? Nadie, todo está por plan, todo está por contrato, nadie lastima a nadie, la conciencia elige partir, y la fuente utiliza el vehículo para cumplir el plan, para de una vez cumplir el plan. Entonces, como que, bueno, aquí podemos mandar, ¿a quién podemos mandar? ¿A qué campo atómico? ¿Qué frecuencias le podemos cargar para que realmente podamos cumplir el plan como humanidad, ¿no? El ser solamente. Entonces, en todo este trajín, desde el 2013 a 2014, porque nunca saqué cálculos, pero creo que es 14, tuve un camino de, primero, sanar el cuerpo vehicular que habitaba, sanar todos sus vínculos, sanar todos sus cuerpos, sanar, y a medida que equilibraba, Abajo. mucho, porque, pero justamente, bueno, también ese ser era un ser muy especial también, por eso, bueno, una historia re larga que no quiero aburrir ahora, pero en ese trajín, yo cuando se corría el velo lograba ver como que no era el mismo ser, porque inclusive tuve un borrón, un blanco de conciencia. ¿Sabes lo que fue? De repente yo era yo, conciencia. Y todo registro del personaje anterior no había, entonces la persona que me acompañaba decía, ¿qué pasó? ¿Quién sos vos? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde Te estás? borraron el historial. Era como cuando uno viste del navegador y te borran el historial y decís, uy, tengo que buscar de vuelta la dirección. Entonces empecé, y cuando conectaba se me recordaba lo que tenía que hacer, como sanar todo esto, entonces otra vez trataba de registrar el registro que, bueno, pero todo fue en plan divino, ¿no? Primero se me puso en blanco, después se me volvió a cargar, volví a tomar todo lo que había en el registro de la conciencia anterior para poder sanarlo, porque si no, no iba a poder entrar en plan hoy, el 11-11. Y a medida que iba sanando todos esos cuerpos y equilibrando mi conciencia, quién era en verdad, el velo se iba corriendo y bajaba información y más información. Y a mí siempre me ayudó registros porque hace 8 años que soy lectora, entonces yo siempre todo lo consultaba, pero hasta me daba miedo consultar, ¿soy un walking? Como si no, oh, porque era Sí, como una película. empezar a desmitificar, como te digo, a veces esos preconceptos o, a ver, lo mismo que a veces nos van poniendo como conceptos, ¿viste? No, no, esta es un ente o está poseyó a alguien, ¿viste? No, 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 era Bueno, yo empezar recién a correr eso. Recién, para terminarlo, recién el año pasado, bueno, yo cuando a mí se me confirmó no dije nada porque me parecía algo muy fuerte para la conciencia que había todavía a mi alrededor y demás. No tenía contacto con lo que hoy tengo en Instagram a través de todos ustedes, André, no la conocía. Desde que empezó Andrea, viste lo que es la sincronicidad, que apareció el video en mi computadora, pero no, antes no tenía acceso a hablar con gente como vos, que compartiéramos este mismo pensamiento. Entonces no dije nada, pero Que no llamaran al psiquiátrico y dijeran, te está esperando afuera el camioncito. me empecé a controlar sobre qué contaba y qué no contaba, porque a veces las cosas me pasaban y era tan fuerte
que como que, ¿no? Decís, ¿no? Despertarte a que hay un cosmos y que sos una conciencia mucho más elevada y superior que un cuerpo vehicular material, y que vos sos el campo que mueve esa conciencia, y que vos sos el creador, y que vos sos quien crea tu realidad, y que vos, uy, es un montón, es tomar mucha responsabilidad, que es lo que se nos pide, que tomemos responsabilidad como creadores que somos, y cada uno en su experiencia de vida, nadie tiene que creer en la otra, vivencia la tuya y descubrite a ti mismo en esa experiencia. Lo que pasó en el No, 11-11 fue, y fue ser, decirme con certeza qué era, quién era, qué hacía acá, todo, y ya era, no tiene, ya no es, ya no puedes negar lo que eres, y ya tienes que entrar en plan y propósito divino, porque si no, desperdiciamos tanta conciencia en un vehículo adulto. ¿Qué hacemos no, acá? Y recién pero ahí, está hay, buenísimo, recién ahí le blanqueé a mi marido el año pasado quién era yo en verdad, antes del 11-11, en realidad 2 o 3 meses antes. Y él, imagínate contarle para alguien que no está en decirle, no, mira, no aguanto más, yo tengo un trabajo que hacer y necesito que vos, que sos mi núcleo familiar, te enteres sobre lo que voy a decir. Si no, si onda, bueno, si hay que, si los caminos se dividen, que se dividan ahora, porque puedo ser bravo. Y cuando le conté todo, primero que ya le había contado un montón de pequeñas cosas, así que ya estaba acostumbrado a la locura de lo que a mí me pasaba y vivenciaba, porque eran cosas de que me pasaban cosas, no era que yo buscaba, y me empezaba a pasar con la gente que atendía, ¿no? Este despertar, entrar en otros campos de frecuencia, entrar en otros planos, en otras dimensiones, ver lecturas que de otro modo no las vería. Bueno, en conclusión, cuando le cuento todo, me miró y dijo, ahora sí comprendo todo. Ahora sí, ahora sí te creo, porque no te creía nada de cómo lo habías hecho. Ahora comprendo por qué sanaste eso y nosotros teníamos un montón de problemas porque cada vez que peleábamos él me decía, no sos la misma persona a la cual me enamoré, y yo internamente decía, no, no soy, pero ¿cómo te no, lo digo? no, tenés razón. Tenés razón, pero ¿cómo te explico sin que me internes? ¿No? Y ahora eso está, bueno, ahora te lo digo con confianza a vos, y él está ahí escuchando en vivo y puede dar fe de todo lo que vivenciamos. Así que fíjate que hasta qué punto uno tiene que ser valiente para reconocer lo que es en esta existencia. No, Y pero con todo, aparte, en ese salto que debemos pegar todos, como Andrea a veces lo dice, es como salir del closet. A ver, en ese mismo 11-11 que yo abrí mi Instagram y mi Facebook como para salir un poco de ese closet y mostrarte a familiares, amigos, a gente que te rodeaba desde el círculo anterior a lo laboral y demás, que vencer ese preconcepto de decir, uy, me van a decir que estoy loco, mirá lo que estoy diciendo, de dónde lo sacaste, y que uno tenía como una doble vida, ¿viste? Era como algo que lo tenía oculto y por vergüenza, por miedo, es el famoso que dirán. Y vos sí, mencionaste algo muy importante que no debemos perder nunca de eje, el respeto a esto que estamos haciendo, a este camino que venimos emprendiendo. em, por eso tomarlo en serio, digamos, cuando uno dice, bueno, qué sé yo, tengo que abrir registros, eh, evitar consumir alcohol, modificar también nuestra forma de vida, de dedicarse de lleno a esto. A ver, no es un sacerdocio, pero ser consciente de la no, misión que uno tiene por delante, y cuánto podés modificar para bien o para mal, eh, a- eh, el contacto con otra persona, ¿bien? En ese sentido, tomar conciencia de eso, de cuál es nuestra responsabilidad. Y sí. sobre todo mantenernos en eje y recordar que somos instrumentos, pura y exclusivamente Sí, instrumentos, no hay ni elegidos ni nada por el estilo. A ver, no. hago mía una frase que leí del padre Mario Pantaleo, que él siempre dice, yo soy la guitarra, los guitarreros son los de arriba. Y es Es que así. es así, lo vivís, yo lo vivo. Ellos me dicen, me pidieron ellos como la conciencia, ¿no? Como que haga los vivos, y en los vivos que hago, yo no hablo, no, no es el personaje quien da el mensaje, es la fuente, la conciencia, el padre Nevadón, lo que quieran, ángeles, guías, ¿no?
a mí se me dice igual, voy diciendo quién es porque hay que tener un mensaje claro. Tal cual. Muchísimas veces habla Sananda, otras Nevadón, pero siempre es la fuente y a veces inclusive a mí se me ha pedido que le diga la fuente, el sonido primo, todo, pero ¿para qué? Es Nevadón, es fuente, es la conciencia, es la energía de la creación, es el todo, nada del vacío a la vez, todo, y me hace utilizar todo, pero para que le llegue a distintos campos de frecuencia, a distintos cuerpos mentales y para que todos se sientan identificados nada más, Tal cual. ¿viste? Y en los Eso es. vivos no, el que baja, quien baja el mensaje es la conciencia, y justamente, sos el instrumento, ¿no? Y Cuanto más después, iluyas, te escucho. y después permitirle eso, permitirle que cada uno a través de su libre albedrío puede ir absorbiéndolo de distintas formas y en el tiempo que lo Sí, necesite. Porque hay veces que uno escucha algo hoy y a lo mejor te rebotó dentro de 15, 20 días, un mes, un año, y es, sí, mirá de dónde venía, y nos pasa a diario, es decir, yo empiezo a relacionar cosas que vi hace un año atrás, o decía, ah, era sí. por acá, mirá todo lo que nos venían mostrando, todo lo que veníamos teniendo acceso y no lo disfrutábamos, no lo tomábamos en cuenta, ¿no? No, se nos escapa de nuestra percepción, pero lo vemos cuando estamos preparados para verlos. Por eso una sesión de registros, el otro día entré en contacto con una chica que leí hace 8 años, y me decía, sigo leyendo la sesión y me doy cuenta de un montón de información que antes no podía verla, no la podía percibir. Y es esto que estás diciendo vos, que Sí, a veces una de las preguntas que hacen cuando van a hacer la apertura de registro es ¿cada cuánto se pueden leer los registros? A ver, no hay una contraindicación que te diga no lo podés leer todos los días, que es lo ideal, y hacerlo 6 meses, un año, pero no porque te vaya a hacer mal, sino que uno tiene que entender, cuando uno abre los registros, es como que abrís una gran biblioteca, la gran biblioteca de tu alma. Y hoy cuando abrís los registros te van a acercar el tomo uno. Entonces, vos vas a leer todo el tomo uno. Te van a dar sí, trabajo, te van a dar cosas para sanar, te van a dar cosas para comprender, te van a dar cosas para despertar. Y yo en 15 días vuelvo a abrir a la persona los registros, no te van a dar el tomo uno, te van a dar el 500. Y ahí te van a dar cosas para sanar, te van a dar cosas. Entonces, es como que te llenas de información. De sí, hecho, a ver, yo la forma de sesión que tengo, no le pongo un límite de preguntas o de tiempo. Es hasta que la persona me dice, bueno, hasta ya acá. está. Es decir, o ya recibí el mensaje, o ya tengo lo que necesito sanar, o simplemente la información que tengo es mucha y hasta acá lo puedo digerir. Ya se me quemaron los papeles, los fusibles, hasta acá, te dicen. Que a veces es una catarata, a veces es una catarata y vos decís, Sí, bueno, listo, 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 cerramos el grifo, trabajo sobre esto que tengo que trabajar, lo asimilo, eh, y entenderlo, esta gran herramienta que es entrar a la calle, eh, como repaso, ¿no? Un volver atrás, rebobinar un poco y mirarlo desde afuera y empezar a entender muchas de estas cosas, de esta vida, de sí, vidas anteriores, pero cómo impacta en el hoy, ¿bien? Y dejar a veces de arrastrarlo, porque algo que sí, no sé si a vos te sucede, que estoy viendo en las aperturas actuales, es como que esa carga kármica, ese peso, ese agobio de cosas que hemos hecho en vidas anteriores, es como que lo están liberando, están diciendo, sí, lo damos vuelta, vamos para adelante, estamos en otro camino, soltá esa carga, no te hagas eco de todo eso que pasó, reconocelo, ¿sí? Reconocelo, miralo, toma en cuenta de que a veces caímos, a veces tropezamos, eh, pero no lo lleves en la espalda, no lo lleves. sano. Déjalo atrás donde quedó y avanzá. Exacto. Y a mí lo que me está pasando, bueno, como te dije, después del 11-11, todo se recalibró a otra cosa, por completamente nueva. Entonces en las sesiones sí, apunta siempre a eso, apunta a soltar, apunta a la integración. Y en las sesiones mismas me pasan cada vez cosas más raras en las sesiones. Que pasan cosas, ¿no? Veo cómo trabajan con esa persona, veo cómo se apertura, cómo viene una frecuencia
a aperturar, pero tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que es cerrar ciclo, cerrar ciclos y soltar ya eso que ya no sirve. Aparte es lo que está pasando con el planeta Tierra. Ya el historial kármico, el historial en distorsión, todo lo que sea, eso ya está siendo limpio, ya está limpiado, limpiándose en mayor o menor frecuencia. Pero si yo sigo sosteniendo la distorsión, al fin y al cabo soy solo yo quien sostiene esa distorsión. Entonces, Claro, una sesión de registros lo que hace es eso. A mí se me fusionó con, así como vos se te hizo una sola cosa con las ruinas, a mí se me hizo una sola cosa con los ángeles. Era canalizadora angélica, bueno, y lo daba por separado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero esas las daba consagradas y empecé a abrir registros y ellos, más allá de estar los guías de registros y el yo superior, el alma y todo, también venían como mensaje los ángeles a sostener, era como pilares de luz anclando una frecuencia específica. No todos, ¿no? Lo que tiene que trabajar esa persona se presenta en ese momento. Y es esto, aperturas registros, Gon, y te vas a otro plano, es como una cámara de sanación, y ahí está todo, y cada uno trabaja, pero es para cerrar ciclos y soltar la carga que ya no necesitamos para lo que viene en la Tierra, para lo que ya es en la Tierra. y es maravilloso esa liberación, ¿no? Esa forma Sí. es como que en muchos casos hasta se respira hondo, es decir, es como que empieza otra vez, viste, como a llenarse de aire los pulmones, y la verdad que es muy gratificante. Yo a cada persona que le abro los registros le agradezco porque es compartir esa experiencia, es este aprender, ¿no? Es una forma de aprender mutua, pero sobre todo permitirnos sentir lo que sintió esa alma, lo que siente esa alma, en cuanto a energía, en cuanto a vivencias. Eh, Sí. me pasó, estuve 20 minutos llorando, no podía parar, yo le decía, disculpame, pero no podía hablar, porque estaba ahogado en llanto de todo lo que habían movilizado con su apertura, y la verdad que es eh, genial, y no, Hermoso. no me canso de agradecerlo, porque es una experiencia maravillosa. Sí. Sentís ese amor y esa liberación y yo me desarmo y empiezo, en un momento se pierde mi voz y estoy, tengo que transmitir el mensaje, pero es sanar en conjunto, es sanar la conciencia que en verdad somos por igual, o sea, no hay diferencia entre tú y yo. Entonces, lo que tú cargas mi carga porque tiene que ver con la carga colectiva humana, de la humanidad, entonces no hay diferencia. Lo que sana a uno sana al otro y es de un amor tan hermoso, sí, yo también, yo disfruto muchísimo de hacerlo. Y por eso Sí, sí, también, sí. y porque a mí se me pide compartir y expandir, por eso también me pedí una sesión contigo para experimentar el viaje juntos, pero yo, más allá de que yo abro mis registros, tengo mi información, pero no me importa, porque todos somos distintos canales y compartirme con vos es tan adorado, tan hermoso como cualquiera. Así que por eso también Aparte, recomiendo también que se pidan. Bueno, igual, no la tuve todavía, pero sí, se hace que por lo que vibras y por lo que vibramos, va- se hace que vamos a volar. vamos a hacer ahí el intercambio. No, pero aparte de esto, es muy loco porque yo cuando abro los registros veo y escucho. Cuando abro los propios, no veo ni escucho nada, escribo. Entonces, como digo, ¿por qué? Para los demás tengo HD y para mí me toca el Bueno, VHS. Gon, ¿y por qué no hacemos así después? Bueno, después que usted me lo sabe, Vamos a hacer yo un te los intercambio abro con de, total amor, claro que sí. Imagínate que son distintos bancos de datos unificando la información para el uno y para el otro, qué honor. Y sí recomiendo, a pesar de que somos cada uno lectores, yo sí recomiendo que a veces, según qué temas, sí, consultar otros canales. ¿Por qué no? ¿Por qué no consultar otros canales y vibrar si al fin y al cabo la conciencia es una sola? Pero bueno, a tal veces tu campo, no sé, está muy preocupado por algo y no quiere preguntar cierta cosa para no interferir y vas a otro canal y ese es el tiempo, ¿no? Compartirnos en unidades de la igualdad y disfrutar de ser humanos y ser esta conciencia divina que somos. es Bueno, así. Gonza, ya pasó una hora, no sé si tendrás unos tiempos, pero creo que tocamos todos los temas. Sí, 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 bueno, si no será para otro, por ahí que vayan escribiendo algún otro tema, que quieran armar Sí, algún otro vivo, quedo a disposición y dale. hacemos algún otro vivo más Yo, adelante. hoy no hubo tiempo, pero sí te quería preguntar sobre Avalon. Ah, y también si tanto los druidas, celtas y vikingos habitaron
claro, en tiempo y espacio, un mismo lugar, o si fueron de distintas épocas, y cómo entra Avalon a esto. Así que si querés esto lo dejamos para otro vivo. Queda para otro video. Sí, vamos a spoilear un poco. Los celtas fueron antes que los vikingos, digamos, como raza y crecimiento y desarrollo, mucho antes. Pero bueno, tuvieron su punto de conexión, obviamente, y su trabajo en conjunto. Claro, genial. Es una Pero misión más para similar. cuando ya los celtas estaban, estaban desapareciendo, ¿no? Llegaban los vikingos, ¿puede ser? Sí, sí, fue como una toma de posta en algunos casos, Claro. eh, pero sobre todo, digamos, es como que ampliaron la dispersión territorial. Mientras los vikingos fueron hacia el oeste, digamos, hicieron desde Rusia y llegaron a América, es como que los celtas hicieron el camino inverso, vienen desde el mar Caspio y fueron para el oeste, y digamos, toda la parte de Galia, toda la parte de Hispania, toda la parte de Bretaña, fueron llegando a esa zona. Es decir, como que complementaron la parte de abajo en un camino inverso, Más perfecto imposible. Llegaron todo a todos armado. lados. Bueno, Gonza, un placer que Un hayas gusto, aceptado esta invitación para compartirnos. Te honro, te amo, obviamente, como somos en conciencia, igualmente. y nada, cuando quieras compartimos otra experiencia, otra información y otro vivo Dale. el tema disponga. Muchas gracias por la invitación, bueno, y queda a disposición Sí, de cualquier consulta y demás. Y bueno, tenemos que hacer ese intercambio de sí. aperturas. Fíjate tu agenda para agendar junto con la mía tu apertura. Dale, La mía ya la tenés dale. agendada. Sí, sí, Pero sí, sí. fíjate qué días tenés y nos ponemos de acuerdo para hacer la tuya, porque no, ¿cómo que no? Genial. Yo también recibo como vos, en imágenes, bueno, clariaudiencia, y también aparte la apertura de Los Ángeles, que cuando ellos tienen que darte un mensaje porque es necesario para tu evolución, porque así lo consideran, ellos se presentan y me cambian la estructura de registros porque registros la energía más solemne, y ellos vienen como a jugar, a impartir el amor, a hacerse risa, así que va a ser distinta, te va a gustar también, te va a gustar. Me encanta, dale. Bueno, Bueno, Gise, Gonza, un gusto. muchísimas Que tenga gracias. buenas Gracias noches a todos los que estuvieron del otro lado. No leímos a todos. preguntas ni nada, pero no importa, se va a volver a repetir. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, Hugo. Nos Chao, vemos. hasta Chau, luego. chau. Un gusto. Un gustazo.